Amigas, amigos, bienvenidos a su canal John Lando. Hemos hablado anteriormente sobre el uso del bicarbonato de sodio en mi canal. Para lograr equilibrar el pH en la sangre y llegar a un estado alcalino, les he recomendado el bicarbonato. Pero, ¿qué es el bicarbonato y en qué nos ayuda? El bicarbonato, también conocido como carbonato ácido de sodio, hidrógeno carbonato de sodio o bicarbonato de soda, es un compuesto blanco sólido cristalino que se obtiene de un mineral que se encuentra en la naturaleza llamada natrón. Este mineral contiene grandes cantidades de bicarbonato sódico. Es un compuesto soluble en agua y que en presencia de ácido se descompone formando dióxido de carbono. Y lo que se le atribuye son propiedades de neutralizar los ácidos. El bicarbonato lo podemos utilizar como antiácido, ya que reduce el exceso de acidez en determinadas partes del organismo. Gracias al control que ejerce en los niveles del pH en la sangre, el bicarbonato de sodio permite mantener en buenas condiciones el funcionamiento y las actividades de las células corporales, previniendo problemas de salud como gastritis, diabetes, artritis, osteoporosis, acidez en la sangre o orina, infecciones, enfermedades cardíacas y pancreáticas y también el cáncer. En consecuencia, el hecho de que el cuerpo tenga una mejor actividad ante la ausencia de ácidos alcalinos es muy recomendable el bicarbonato de sodio. La efectividad del uso constante del bicarbonato de sodio consta en remover y eliminar todas las toxinas y ácidos de los tejidos, las células y los órganos. Cada reacción bioquímica es sensible a los niveles de pH porque las enzimas son receptivas a este balance. Por ejemplo, al ingerir este componente químico, en el caso de las células cancerígenas, producidas por desechos de hongos y moho que viven en un entorno de baja concentración de oxígeno, estas reciben una alta concentración de moléculas de oxígeno y al hacerlo, la célula cancerígena muere. Si es tan bueno el bicarbonato, ¿en qué nos podría afectar? El bicarbonato de sodio es excelente como te mencioné anteriormente, pero no podemos usarlo en determinadas circunstancias. Primero, no se debe tomar durante más de una semana. Su uso prolongado puede provocar alcalosis sistemática. No se debe ingerir con leche ni con otros productos lácteos. También se debe esperar una hora después de las comidas antes de su consumo, ya que puede causar un aumento en la producción de gas carbónico, lo que provocaría lugar a una distensión gástrica. No se debe tomar más de 2 veces al día. Y si estás tomando estos medicamentos que te voy a mencionar, no lo debes usar. Antibióticos, medicamentos para la anemia, antiinflamatorios, medicamentos para el Parkinson y antiepilépticos. En caso de que tengas que realizarte algún análisis clínico, no lo consumas. Como conclusión, yo te recomiendo que tomes en ayunas media taza de agua y una cucharada pequeña de bicarbonato de sodio por 5 días. Esperas otros 5 días para volverlo a tomar. Esto solo si no vas a tomar medicamentos como los que te mencioné. Espero que el video sea de tu agrado. Si es así, regálame un like. Y si quieres ayudarme, compártelo en tus grupos de Facebook o con tus amigos por WhatsApp. Yo te lo agradecería muchísimo. Si aún no te suscribes, hazlo y activa la campanita de las notificaciones. Yo sé que encontrarás videos interesantes en mi canal. Si tienes algún comentario, con gusto te contestaré. Este es su canal John Lando y estamos en contacto.